Capítulo 1 previamente. Musutafu, Japón. Una pareja de madre e hijo, ambos peliverdes. El pequeño, además, tenía pecas en las mejillas. Se dirigían a un hospital, pues el niño de 4 años, desde su nacimiento, no había manifestado un don, y querían comprobar si poseía uno. Lo que ninguno sabía es que su destino no era poseer un don. Actualmente, Izuku Midoriya, un niño de 4 años, peliverde y con pecas en el rostro, vivía en una sociedad donde el 80% de la población mundial desarrollaba una habilidad conocida como Kosei, Kirk, don o peculiaridad. Desde su nacimiento, jamás había podido manifestar uno. Según la gran mayoría de científicos y médicos de su mundo, las particularidades podían desarrollarse hasta los 4 años, pero él no mostraba ningún indicio de despertar dicho poder. Desde que aprendió a caminar y entender levemente el mundo que lo rodea, ha querido ser un héroe como su más grande ídolo. El símbolo de la paz, el héroe número 1, All Might. Nunca fue una mala persona, pues gracias a los valores que su madre, Inko Midoriya, le inculcó desde pequeño, se había convertido en uno de los niños más buenos, obedientes y predispuestos. En la escuela, dada su condición de Kirkles, era víctima de bullying. Los niños se ensañaban con él para molestarlo o simplemente para presumir sus dones, mientras los maestros, quienes deberían frenar el acoso, no hacían nada. Miraban a otro lado, lo fomentaban o, simplemente, mentían cuando Inko retiraba a Izuku con moretones en el cuerpo, reduciendo todo a cosas de niños. Su principal acosador era Katsuki Bakugo, un rubio ceniza de ojos rojos, apodado Kacchan por el peliverde, a quien Izuku consideraba su mejor amigo. Su Kirk. Explosión. Las numerosas alabanzas y elogios a su poderoso don, sumado a que muchos besaban el suelo por donde caminaba, generaron que el ego del niño subiera. Dado que Izuku le había puesto un apodo, él decidió apodarlo Deku, puesto que el peliverde aún no manifestaba un don. Izuku nunca pensó que esos niños que lo llamaban inútil o Deku, y que decían que él nunca sería un héroe mientras ellos sí lo serían gracias a sus poderosos quirks, se lo dijeran en serio. En su mente, eran cosas pasajeras que terminarían cuando manifestara su don. Dada esta preocupación, Inko decidió llevarlo al hospital de Musutafu, donde el Dr. Kyuda Igaraki examinaba y determinaba los quirks de numerosos niños. Hospital. Inko se encontraba en la sala de espera leyendo una revista, mientras Izuku estaba inquieto y emocionado. Quería saberlo todo sobre su don, cómo activarlo, cómo usarlo. Inko. Izuku, tranquilo, dijo tratando de calmar a un niño con un entusiasmo desbordante. Enfermera. Familia Midoriya anunció al llegar, el Dr. Kyuda y los espera. Izuku. Sí. Sabré cuál es mi don. Exclamó corriendo por delante de la enfermera. Inko. Izuku, espera, dijo saliendo tras él. Enfermera. Vaya niños, dijo sonriendo con una gota de sudor. Izuku e Inko fueron recibidos cordialmente en el consultorio por el doctor, quien empezó a realizar las pruebas necesarias para determinar el Kirk del peliverde. Tras terminar estas, el doctor los hizo esperar en una sala, donde el pequeño Izuku jugaba con una figura de acción de All Might. Izuku. All Might es lo máximo. Cuando sepa cuál es mi don, seré un héroe como él. Enfermera. Familia Midoriya, el Dr. Garaki está listo para darles los resultados. La familia pasó a la oficina, donde el médico los esperaba sentado con un rostro inexpresivo. Estaba relajado, como si lo que iba a decir no fuera a impactar en el futuro del niño. Inko. Doctor, ¿los resultados están bien? Garaki. Dime, niño, antes de decirlos, ¿qué quieres ser de mayor? Izuku. Quiero ser un héroe como All Might. Dijo con toda la emoción. Garaki. Deberías rendirte, dijo cortantemente, provocando que el niño quedara en shock y dejara caer su figura de acción de All Might al suelo. Inko. No puede ser, ¿pasó algo malo? La mayoría de los infantes ya han manifestado sus dones, es el único que aún no despierta el suyo. Garaki. Disculpe, ¿es usted de 4ª generación o me equivoco? ¿Podría preguntarle sobre su particularidad? Inko.
Sí, por supuesto, respondió, sin dejar de ver con preocupación el rostro de Izuku, a quien le acababan de destrozar toda su vida. Mi don es que puedo atraer objetos pequeños hacia mí, dijo, levantando la figura de acción, y mi ex esposo podía escupir fuego por la boca, añadió, recordando a su ex marido, quien al saber que sería padre, desapareció, y nadie supo más de él. Garaki. Normalmente, a la edad de 4 años, una persona ya debería haber manifestado su don, similar al de sus progenitores o una combinación de estos. En el pasado, cuando los superpoderes empezaron a aparecer, dijo, mirando unos estudios, entre ellos una radiografía del pie, se publicaron los resultados de un estudio temprano. Se volvió una práctica muy común verificar si el dedo pequeño del pie carecía de una unión de los huesos metatarsianos, pues cuando las partes del cuerpo son innecesarias, estas van desapareciendo con el tiempo. Las personas que no poseían esa unión fueron consideradas evolucionadas. Si mira la radiografía, Izuku posee dicha unión, algo inusual en estos días, dado que hay casos de gente que no tiene esa unión y jamás despertó su Kirk. Lo que quiero decir es que su hijo no tiene un don. Tras eso, Inko tuvo que despedirse del doctor. Dado que Izuku no reaccionaba, el shock emocional calaba hondo en él. Inko no sabía cómo animarlo. Durante el viaje a casa, Izuku estuvo estático, como digiriendo la noticia. Cargándolo, Inko lo ingresó a su hogar. El pequeño se sentó a ver uno de sus vídeos favoritos de All Might, mientras Inko trataba de animarlo preparando su platillo favorito, el katsudon. Inko escuchaba un sollozo mientras cocinaba, culpándose a sí misma. Aunque hacía lo que podía, no podía hacerlo todo. Su ex esposo la dejó por estar embarazada e Izuku nació sin un padre, por lo que Inko tuvo que hacer de ambos. Tratando de no romperse, se acercó al cuarto de su pequeño, y allí lo vio. Temblaba, con lágrimas en los ojos, y nervioso, señalaba la pantalla de la computadora. Izuku. Mamá, dijo débilmente, él salva a todas las personas con una sonrisa, sin importar el problema en el que estén, es un héroe genial, el pequeño, haciendo lo posible por sonreír y destrozando a su madre con el esfuerzo, trató de mirarla sin éxito, aún sin don, también podré ser un héroe. Inko en ese momento se derrumbó en llanto. Abrazó a su hijo pequeño, derramando sus lágrimas, tratando de que él no la viera llorar, aunque él sí oía su sollozo. Inko. Lo siento, Izuku, lo siento, es mi culpa. Pero lo que ellos no sabían es que el destino suele ser muy caprichoso, pues sus mentes, acostumbradas a una sociedad que orienta todo a un superpoder, ignoran otras fuentes de poder. Energías que pueden ser enseñadas, transmitidas o aprendidas por uno mismo, incluso sin la necesidad de maestros. Pues cuando alguien cierra una puerta, una ventana se abre. 6 meses después. La vida siempre puede ser una perra sin alma. Nadie obtiene lo que quiere, y muchos se centran en lo suyo e ignoran a los demás. Los héroes tratan de hacer lo mejor posible, pero son incompetentes en muchas áreas, como el autosacrificio. Pocos poseen esa cualidad. Los villanos, en cambio, la otra cara de la moneda, tratan de mostrar su realidad al mundo, pecando de ignorantes, dado que se centran en su propio sufrimiento sin llegar a entender las cosas más simples o aprender de aquellos seres humanos que, aun llevando capa o sin ella, pudieron salir adelante y vivir vidas normales. Pero la ignorancia los hace velar por sí mismos, por sus propias ideologías, enfureciéndose con aquellos que les dicen sus verdades, y no aceptándolas para poder salir de ese abismo. Desde que se enteró de ser Kirkles, la vida le escupió en la cara a Izuku. Las burlas, las provocaciones, los golpes y los insultos aumentaron, así como la negligencia de sus maestros y educadores, dado que no tenían interés en salvar a alguien que en el futuro no sería más que una carga y alguien sin valor. Izuku debía hacer no solo sus cosas, sino también las de sus amigos y principales bullies, como Katsuki Bakugo y su grupo de matones. Ellos, al no recibir lo que exigían, golpeaban al pequeño peliverde, lo insultaban y robaban su almuerzo e incluso su dinero. Izuku siempre cedió, quizá por el miedo, quizá por saber que todo caería en oídos sordos.
Podría esperar que los héroes lo salvaran, pero cada vez que había un evento en la escuela, él era escondido, pues a palabras de los profesores, e incluso del director, solo sería un estorbo y una molestia. Izuku también escondió esto de su madre, pero las madres no son estúpidas. Inko había visto en varias ocasiones el trato que le daban y por esa razón tomó una decisión. Su presupuesto no daba para cambiarlo de escuela. Si bien su trabajo era suficiente para 2 bocas, no alcanzaría para cambiarlo, y aunque lo hiciera, era factible que el trato fuese el mismo. Por ello, Inko decidió hacer un campamento en el bosque con el pequeño Peliverde, aislarse de todo, estando ambos allí, relajados y alejados de todo lo que causaba daño. Tras pedir unos días en el trabajo, optó por cargar el auto y subir a Izuku, quien estaba nervioso. No sabía qué planeaba su madre, pero algo presentía. Que esto podía cambiar su vida. Cantando canciones en el auto, imitando frases de héroes de las redes y repitiendo sus videos, llegaron al bosque cercano de Musutafu. El aire era limpio, el cielo estaba claro, y los pájaros cantaban más que en la ciudad. El pequeño Peliverde empezó a correr en cercanías de su madre mientras ésta descargaba algunas cosas del auto. No podían hacer fuego para no dañar las plantas, pero una garrafa de gas con un mechero portátil solucionó las cosas. Ambos, madre e hijo, se divirtieron juntos. Se olvidaron de lo que pasaba en la ciudad, de los héroes, los villanos, los asuntos civiles. Era solo un momento de una madre y su hijo. Perdieron la noción del tiempo, disfrutando de la naturaleza y apreciando los pequeños gestos de vida que el bosque silvestre brindaba, tan olvidados por los seres humanos. Jugaron, se divirtieron, comieron, cantaron un poco. Pero en un descuido de Inko mientras cocinaba algo, Izuku se escapó. Se alejó de ella, explorando y saciando su curiosidad, como todo niño. Inko, al notar eso, decidió ir tras él cuando lo vio demasiado lejos. Durante 15 minutos lo siguió. Inko no sabía cómo, pero sentía que corría tras el pequeño por horas. Izuku, en cambio, estaba como en una especie de éxtasis, sintiendo que algo lo llamaba. Se dice que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa ya predestinada. Es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino que es el destino. La representación final del resultado de nuestras decisiones personales, el contexto en el que nos desenvolvemos y nuestros anhelos. Puede que Izuku haya tenido un inicio difícil, una vida relativamente buena estando con Inko, pero, cuando no estaba con su madre, la vida se volvía oscura. Soportó golpe tras golpe, incluso palabra hiriente tras palabra hiriente, pero eso jamás frenó su deseo de ser héroe ni cambió su meta. Quizá después de tanto tormento, siempre hay un arco iris a la vuelta de la esquina. Inko. Izuku. Dijo corriendo hasta llegar a donde estaba el Peliverde. Izuku. Mamá dijo sorprendido, ¡mira! Señaló una caja de oro. Inko. Hijo, es linda y todo, pero no te acerques. Puede ser peligrosa, lo mejor es no hacer nada. Izuku no hizo caso. Sintió como si fuera jalado hacia ella, por lo que, ante los nervios de punta de su madre, se acercó a la caja y la tocó, haciendo que ésta emitiera un brillo. Un brillo dorado tan cálido que hasta Inko sintió que todo lo que pasaba iba a mejorar. Sentía esperanza junto al pequeño Izuku. Izuku. Esa luz, es tan cálida. Inko. Esa luz, siento que todo se desvanece, mi miedo, mis preocupaciones, mis temores. La luz cesó mientras la caja desapareció, dejando en su lugar una especie de estatua dorada con la forma de un centauro cargando un arco. Izuku. Wow. Dijo sorprendido, ¿qué es eso? Inko. Izuku. Voz 1. Esa es la sagrada armadura de Sagitario, dijo una voz calmada, pero que denotaba cierta felicidad. Voz 2. Vaya, eso fue genial, dijo otra voz alegre. Voz 3. Si ustedes lo dicen, dijo una voz que, a diferencia de las demás, no sonaba ni calmada ni alegre, sino completamente seria. Inko. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó con miedo, mientras colocaba a Izuku detrás de ella. Sísifo. Señora, descuide, no tiene que temer, dijo con serenidad, tratando de calmarla. Mi nombre es Sísifo.
Regulus. Mi nombre es Regulus, dijo animadamente. Hola. Se acercó con completa alegría a Izuku. Eres un buen chico, dijo revolviéndole el pelo, lo que le sacó risitas. Izuku. Jejejeje. Mamá, no parecen ser malas personas. Inko. No lo sé, hijo. Crest. Supongo que todos lo hacen. Mi nombre es Crest. Inko. ¿Qué hacen aquí? Sísifo. Pues, verá, no sé si nos crea, señorita, dijo, notando un tinte rosa en Inko, pero nosotros estábamos en la armadura. Estábamos sellados, hasta que el pequeño... Izuku. Me llamo Izuku, señor. Sísifo. Bueno, estábamos sellados en la armadura hasta que el pequeño Izuku la tocó. Eso fue lo que nos liberó, de hecho. No hicimos nada malo. Si es lo que piensa, solo fuimos confinados en ella. Crest. No puedes decirles todavía de esa amenaza, no lo creerían, pensó seriamente. Sísifo. Así que tengo que agradecerte por ello, dijo agachándose a la altura de Izuku. Eres un niño muy valiente. Izuku. No, dijo bajando la cabeza, lo que llamó la atención de los presentes. Soy un inútil, un débil. Mi sueño es convertirme en un héroe que proteja a todos, pero no tengo Kosei, no tengo un don, dijo empezando a sollozar. Siempre me dijeron que sin un don no podría convertirme en héroe. Sísifo, en ese momento, lo entendió. Urano no les había dicho mucho del mundo, pero con solo escuchar esas palabras se dio cuenta de un punto muy importante. La humanidad valoraba más un poder que ser un ser humano. Podía denotar el sufrimiento que, por más pequeño que fuera, el niño había soportado. Regulus, por su parte, oía todo. Si bien era alegre y podría parecer despreocupado y despistado, pero oír eso lo hizo enojar. Podía darse cuenta de que el niño sufría. Él sabía de sufrimiento. Vio morir a su padre a manos de Radamantis frente a él, y no se lo deseaba a nadie. Incluso vio incontables caballeros caer en las batallas contra los espectros de Hades. La muerte trae sufrimiento, pero es un simple instante. En cambio, el menosprecio, la discriminación y el segmentar la sociedad sencillamente convertían la vida en sufrimiento. Crest, sin embargo, mantenía los vestigios de su yo de hacía 500 años. Como caballero a los 13, pensaba en lo mismo que un héroe. Salvar a todos, evitar el sufrimiento. Pero tuvo que ver morir a camaradas en 3 guerras contra 3 dioses distintos y soportó la traición de quien consideraba un ser admirable, su compañero de armas y tía de Libra, en su guerra santa contra Hades. Sobrevivió hasta la última, donde, viendo demasiado, se sintió usado por los dioses. Entendió que los humanos son simplemente vistos como peones para usar y reutilizar a gusto. Sumado al hecho de que conocía la naturaleza humana, sabía que el ser humano es malvado por naturaleza. No hacía falta ver cuánto querían negarse a ello. La humanidad tiene demasiados defectos. Los héroes, con sus ridículas mallas, y mientras escuchaba a Inko comentar sobre su mundo y veía a Sísifo y Regulus tratando de calmar a Izuku, solo ponían en evidencia el deseo humano de fama, el deseo mundano de la riqueza, junto con incontables defectos más que la sociedad no era capaz de ver. Pero también sabía que aquellos que entendían estos defectos trataban de mejorar o aprender a no dejarlos ver. Él era el ejemplo de ello. Cansado de tanta guerra, decidió traicionar al santuario y sumarse a la señorita Garnet en su sueño de crear un mundo sin guerras, incluso entre los mismos dioses. Sin duda, fue su discípulo de Gel de Acuario quien le abrió los ojos y le hizo recuperar levemente la fe en los humanos y en Atena. Sísifo. O sea que harás lo que dice tu sociedad. ¿No es así? Preguntó, algo calmado. Izuku. ¿Qué? Dijo sorprendido. ¿Qué quiere decir, señor Sísifo? Sísifo. ¿Que quieres rendirte por todo lo que te dice la sociedad, por no poder ser un héroe? Izuku. No. No quiero rendirme, quiero ser un héroe, solo que, no sé cómo. Sísifo. Aún hay más vías. Crest. No querrás ofrecer eso. Sísifo. Sí quiero, dijo, decidido y sin mirarlo. Regulus. Crest llamó por telepatía al santo, parece que el fenómeno Kirk bloquea la posibilidad del uso del cosmos.
Él, siendo Kirkles, podría despertarlo con el entrenamiento correcto. Crest. Entiendo lo que dices, pero no hay forma de que se eche atrás. El entrenamiento de un caballero, incluso para los de bronce, es arduo. Izuku. ¿Qué me ofrece, señor Sísifo? Sísifo. Bueno, tú dijiste que querías ser un héroe. Izuku. Sí. Sísifo. ¿Y que no sabías el método de cómo? Izuku. Sí. Sísifo. Bueno, la respuesta es seguir el camino de un caballero de Atena. Izuku. ¿Caballero de Atena? Preguntó con duda, mientras Inko escuchaba, pues jamás había oído hablar de ellos. Sísifo. Bueno, verás, los caballeros de Atena son una orden de guerreros que, bajo el mando de la diosa Atena, diosa de la guerra y la sabiduría, protectora de la tierra, son capaces de rasgar el cielo con sus puños y quebrar la tierra con sus puntapiés. Izuku. ¿Eso es posible sin un Kirk? Sísifo. Claro que es posible, pero si estás dispuesto a hacerlo, con todos sus riesgos. Su entrenamiento no es sencillo, pero debes aprender sobre ellos. Dime, ¿estás dispuesto a entrenar como ellos? Izuku miró a su madre, quien estaba digiriendo toda la información. Regulus simplemente esperaba, y Crest analizaba todo. Quizá con ellos aprenderían sobre esta época y todo lo que conllevaba. Inko. No lo sé, pero siempre ha sido tu sueño, ¿no es así? Dijo algo convencida, aunque preocupada. Por alguna razón, en su corazón sabía que ser un caballero conllevaba más riesgos que ser un héroe. Izuku. Lo haré. Me volveré un héroe y un caballero. Regulus. Eso es increíble. Exclamó sonriente. Sísifo. En ese caso, seremos tus maestros. Crest. Espero que resistas, niño. Así, Izuku, con un escalofrío, pero sumamente convencido, estaba por iniciar un camino que nadie en el pasado había usado. Por primera vez, Atena mostraría a uno de sus caballeros en el futuro. Solo dependía de cuánto durara el entrenamiento y de cuánto Izuku pudiera resistir sin morir en dicho proceso, dado que los caballeros han soportado entrenamientos muy duros, en los que hasta algunos aspirantes han muerto. Fin del capitán. Capítulo 2. Han pasado 2 semanas desde que Izuku encontró la armadura de Sagitario y empezó su entrenamiento con Regulus. Sísifo entendía que Regulus era el adecuado para iniciar, dado que para un niño de casi 5 años sería complicada una rutina centrada de lleno en el entrenamiento de un caballero. Aún así, Izuku siempre estuvo motivado por el joven león. Dada su educación y como muestra de agradecimiento por ayudar a su pequeño, Inko los invitó a hospedarse en su casa, donde empezaron a entender la tecnología de la época. Regulus fue el primero en captar todo, seguido por Sísifo y, finalmente, por Crest, a quien algunas cosas le costaban más. En estas 2 semanas, gracias a Inko y a los materiales escolares de Izuku, aprendieron más sobre la sociedad en la que despertaron. Sobra decir que Sísifo fue uno de los más decepcionados, dado que, uno de los días que acompañó al Peliverde a la escuela, se topó con Katsuki Bakugo y su grupo de matones, quienes, para ser niños, fueron bastante rudos. Aunque Izuku quiso esconder su dolor, Sísifo no tomó muy bien ese accionar. Sin embargo, entendió al Peliverde, dado que no quería preocupar a Inko. Aún así, les dio un pequeño susto a los matones para que dejaran al Peliverde en paz. Crest también estaba disgustado con la sociedad. Segmentar a la misma en Kirkles, personas con quirks fuertes, quirks débiles o quirks de villano le parecía estúpido. ¿Qué pasaba con aquellos que querían aspirar a algo más? ¿Y si un niño con un quirk débil o de villano aspiraba a algo mejor que lo que dictaminaba la sociedad para él? Fue testigo de lo que eran en verdad los héroes. Un grupo de farsantes en mallas que lo único que hacían era presumir sus dones, salvar personas o pelear con villanos ante la prensa. Ninguno se salvaba de sus críticas, ni siquiera Olmigt. Esto se intensificó cuando Crest escuchó sobre el asesino de héroes Stein, Chisome Akaguro, a quien veía como un hipócrita. Había escuchado sus dichos sobre el verdadero heroísmo, pero el ex santo de Acuario lo veía simplemente como un idiota que no sabía lo que era el heroísmo real, pues alguien con los argumentos correctos podía desmantelar toda su doctrina.
Desde que Izuku empezó los entrenamientos con Regulus, se centró en fortalecer el cuerpo, dado que era un requisito para poder tolerar el resto del entrenamiento. Y aunque Regulus ayudaba, Izuku empezaba a dar signos de fortalecerse para soportar el entrenamiento futuro. Izuku puso todo su empeño y esfuerzo para poder superar el entrenamiento, que cada vez se hacía más complicado. Su madre decidió darle un traje que, gracias a las indicaciones de Sísifo, resultó ser relativamente igual al del santuario, y que Izuku usaba bastante, incluso de forma casual, llamando un poco la atención. Conforme pasaban los días, Izuku decidió centrarse en el entrenamiento. Claro que no todo era entrenar, pues todavía debía concurrir a la escuela, por lo que Inko, ayudada por Sísifo, se encargaba de la parte educativa. Izuku, en más de una ocasión, se tuvo que hacer respetar en la escuela, especialmente cuando cortó la relación con Katsuki Bakugo, poniendo fin a su amistad, dado el maltrato. Ayudado por Regulus, pudo entender que un amigo no se comportaría así. Sísifo, por otro lado, pudo ver mucho de Tenma de Pegaso en Izuku. Era de noble corazón y poseía un cariño inmenso por quienes conocía. Pero aunque intentara ser sociable con otros niños de su edad, estos, dada su condición de ser un Kirkles, lo dejaban de lado. Sísifo notó que esto preocupaba a Inko, pues Izuku estaba madurando mentalmente antes de tiempo. Incluso podía darse cuenta de que su tiempo con él estaba cambiando al peliverde, dado que Izuku lentamente empezaba a mostrar rasgos similares a los de Sísifo. Con las historias sobre Atena, la Guerra Santa y todo lo que conlleva ser un caballero, Izuku estaba despertando un ferviente deseo de servir a Atena, como lo hacía Sísifo. Solo Inko podía darse cuenta de algo más. Izuku estaba encontrando en Sísifo la figura paterna que jamás tuvo, e incluso Sísifo solía comportarse como el padre del peliverde. Fue después del primer año de entrenamiento con Regulus que Sísifo se hizo cargo del entrenamiento del peliverde, comenzando su adiestramiento en el uso del cosmos. Izuku. Sensei, ¿cómo pelean los caballeros? Dado que no tienen esos quirks, ¿cómo lo hacen? Sísifo. Pues verás, los caballeros pelean gracias a la fuerza que emana de su cosmos, ¿comprendes? Izuku. Sí, pero, ¿qué es el cosmos? Preguntó. Sísifo. Jejejeje, disculpa. Había olvidado decirte lo que es. Verás, el cosmos es una energía que proviene del mini universo que poseen todos los seres vivos en sus cuerpos. Como sabrás, cuando el universo se creó, ocurrió una gran explosión que le dio origen, ¿no es así? Izuku. Sí. Sísifo. Bueno, dentro de cada ser vivo existe un mini universo. Para poder usar el cosmos, lo que hacemos es hacer explotar nuestros átomos, para que ese universo nazca dentro nuestro. Es gracias a la explosión cósmica que se produce en el interior, que los caballeros con esa energía abren la tierra y aplastan las estrellas. Izuku. Wow. Dijo asombrado. ¿Y hay más? Sísifo. Sí. Al ser un pequeño universo dentro del cuerpo, la raíz es el espíritu, pero también tiene su base en los sentidos del ser humano. Los seres humanos tenemos 5 sentidos básicos, ¿no es así? El tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, ¿verdad? Izuku. Sí. Sísifo. Entonces, el cosmos vendría a ser como un sexto sentido. Para que entiendas mejor. Los sentidos son el mecanismo fisiológico con el cual cuenta un ser humano para poder percibir elementos o situaciones que hacen a la vida puramente sensible. El sexto sentido parece estar conectado con la mente y el cerebro de los seres vivos. Muchas habilidades están relacionadas a él, como la precognición e intuición. No obstante, hay caballeros que, al tener un sexto sentido muy desarrollado, adquieren habilidades mentales como la telequinesis, la telepatía, ilusiones o incluso la teletransportación. Izuku. Es como un inmenso Kirk. Sísifo. Puedes verlo así, pero eso no quiere decir que sea lo único. Izuku. ¿Eso quiere decir que hay más de un sentido? Sísifo lo sabía. Izuku era muy inteligente.
Puede que muchos no lo notaran, dado que lo pasaban por alto por su discapacidad de no tener Kirk, como lo veían las personas normales, pero Sísifo vio que el peliverde poseía una capacidad estratégica inmensa, junto con una rápida velocidad de análisis, algo que en el campo de batalla podía ser crucial. Sísifo. Así es, esa inteligencia tuya no está de adorno, dijo, para revolverle el cabello. Aparte de los 5 sentidos básicos y del sexto sentido, existe un séptimo sentido. Este reside en el alma, dado que en el pasado, la mayoría de los seres humanos podían usarlo. Izuku. ¿Qué permite el séptimo sentido? Sísifo. Es el cosmos en su máximo esplendor, el que usan los caballeros dorados. Aquellos que consiguen despertar este sentido adquieren un dominio completo del cosmos, obteniendo una fuerza y energía incomparables. Un caballero, sin importar su rango, puede encender su séptimo sentido y hacerlo estallar, y ese sentido que supera todos los demás sentidos humanos es la fuente de ese incomparable poder llamado cosmos. Izuku. ¿Crees que pueda lograrlo? Sísifo. Es algo que se verá con el entrenamiento. Izuku. Pero ese sería el límite, ¿no? Sísifo. No, existe un octavo sentido, dijo, para llamar la atención. Es el poder máximo al que pueden llegar los seres humanos. Despertarlo sin duda es un infierno, dado que es la esencia del mismo cosmos. Su poder no tiene igual. Permite curar enfermedades o discapacidades severas como la ceguera. Además, permite a sus usuarios moverse incluso en el mundo de los muertos, sin estar atados a los dominios de deidades asociadas a la muerte como Hades. Izuku. Pero despertarlo debe ser extenuante. Sísifo. Para poder despertarlo, se necesita estar en una situación al borde de la muerte. Solo sé de un caballero que lo obtuvo sin necesitar eso, pero jamás pude preguntar cómo lo logró. Izuku. ¿Quién? ¿Quién fue ese caballero? Preguntó emocionado. Sísifo. Asmita de Virgo, dijo, para proyectar una imagen como ilusión con su cosmos. Izuku. Eso quiere decir que era un santo increíblemente fuerte. Sísifo. Sí, sí que lo era. Su poder era tal que se le apodó como el hombre más cercano a Dios. Él logró dominar el octavo sentido y, a pesar de nacer ciego, recuperó la vista con él. Aunque usó el octavo sentido por breves momentos antes de morir, pudo ver el mundo como aquellos que tenemos vista podemos hacerlo. Izuku. Es alguien admirable, dijo sorprendido. Hacía tiempo que había perdido el fanatismo por All Might, lo que solía diferenciarlo de otros niños, pero jamás había perdido su respeto. Sísifo. Bueno, es suficiente de charla. Es hora de iniciar el entrenamiento. Izuku. ¿Sí? Dijo muy motivado. Sísifo transmitió todo lo que había aprendido de su hermano Ilias de Leo, el padre de Regulus. El hombre que se decía que podía hablar con la tierra, escuchar la voz del viento y hablar con el río. Sabía que muchas de esas enseñanzas podrían ser usadas en él. Sísifo cubrió mucho terreno. No solo el despertar y el uso del cosmos, el físico de Izuku o su percepción, sino que también le enseñó a usar el arco. Luego de 6 meses, Izuku había despertado el sexto sentido. Pese a ser tan joven, ya era un logro de por sí, pero aún debía mucho que aprender. Con 6 años, era fuerte, inteligente y era ligeramente respetado en la escuela, dado que solo Katsuki Bakugo se metía con él. El peliverde se hizo respetar al mostrar un poco de su fuerza ganada por el entrenamiento. Si a Katsuki Bakugo le permitían los mismos maestros usar su don para intimidar a otros estudiantes, ¿por qué a él no le dejarían usar su fuerza para defenderse? Esto llegó a oídos de Sísifo, quien solo le dijo que no usara su cosmos para ello. Estaba bien defenderse, pero usar el cosmos para algo tan bajo no era lo correcto, algo que el peliverde entendía muy bien. Fue entonces que, con 2 años de entrenamiento, Inku y Sísifo empezaron una relación. Si bien Izuku seguía diciéndole maestro a Sísifo, cuando caía al borde del desmayo por sus extenuantes entrenamientos, solía llamarlo papá. Regulus estaba feliz por ellos, dado que Izuku lo veía como una figura de hermano mayor. Cres no era muy abierto, pero estaba allí si se lo necesitaba.
Inko, por su parte, luego de la pelea de Katsuki con Izuku, cortó todo lazo con Mitsuki Bakugo. El hecho de que la rubia ceniza rebajara todo a son niños y de forma despreocupada hizo enojar a la peliverde. Las cosas no llegaron a mayores gracias a la intervención de Sísifo, quien, por extraño que pareciera, empezó a mostrar signos de enfermedad, la misma que tenía su hermano años antes de morir. Eso había preocupado a los Midoriya y puso triste a Izuku, pero con las palabras correctas de Regulus, Izuku continuó mucho más motivado. Sí hubo veces que estuvo a punto de tirar la toalla, pero siguió el entrenamiento por 4 años más, con el apoyo de Regulus. Con el arco solía darle siempre al blanco, lo que enorgullecía al peliverde. Pero Sísifo, antes de elogiar, solía hablarle para que mejorara, dado que su discípulo e hijo aún no escuchaba la voz del viento. Izuku no entendía a qué se refería su maestro, por lo que decidió ver qué tan lejos llegaba. Por ello, lo impulsó a lanzar flechas a las hojas que caían de un árbol cercano, lo cual lograba. Entonces Sísifo le dijo que era hora de lanzar la flecha sin usar su vista ni su arco, algo que a Izuku se le hacía casi imposible. Aún así, con su vista vendada y sin su arco, Izuku lo intentaba, fallando cada vez, sin lograr concentrarse. Pero recordando unas palabras que solían sonar con el viento, comparándolo con su maestro, y antes de que tan siquiera pudiera decir algo, sintió a su maestro detrás de él, a punto de matarlo, por lo que lanzó la flecha dando en el centro de una diana. Izuku se quitó las vendas y se sorprendió de lo que había hecho, y se percató de que Sísifo jamás se había movido de su lugar, y que no usó ni su velocidad de caballero dorado, la velocidad de la luz que el séptimo sentido permite alcanzar, ni la psicoquinesis. Sísifo, al ver la confusión de su aprendiz, explicó que solo conversó con el viento para poder enseñarle el camino a su discípulo. Sísifo. Izuku, quiero que recuerdes esto siempre. Izuku. Sí. Sísifo. Los ojos de Sagitario siempre fijan su mirada en un punto, convirtiéndose en la luz que guiará a sus camaradas. Es por eso que no debes perder la visión del mundo con pensamientos ociosos y egoístas, y de hacerlo, la Madre Tierra y el viento te obedecerán por siempre. Luego de un año de aquella situación, Izuku había logrado entrar en el séptimo sentido, logrando pelear medianamente a la par contra su maestro o contra Regulus. El peliverde podía ver la clara diferencia, no solo en poder sino en experiencia. Dado su lado analítico, el peliverde podía analizar a sus oponentes y determinar algún ataque imitándolo levemente, como hizo con el galope de unicornio que había usado Regulus. Galope de unicornio es una de las técnicas que Yato de Unicornio, caballero de bronce, solía usar en sus batallas. Esto se logró dada la asombrosa capacidad de Regulus de ver, analizar, copiar o imitar los ataques, técnicas de pelea y técnicas con cosmos de sus oponentes y aliados, lo que lo hacía quedar como el santo más hábil de su generación, algo que era de admirar, dado que su padre, Ilias de Leo, era el santo anterior a él y considerado el más fuerte de su generación. Sísifo lo sabía. Izuku estaba cerca de convertirse en caballero dorado. Poseía el cosmos, pero faltaba lo más importante. Las técnicas referidas a su constelación y otras que Regulus podría enseñar, junto con la nueva fase de su entrenamiento. A sus 11 años, Izuku entrenaría por un año más las habilidades de su maestro y padre, Sísifo, junto a las de Regulus. Tras eso, a los 12 años, se iría con Crest de Acuario a entrenar en Siberia bajo condiciones sumamente infrahumanas. Fin del capitán. Capítulo 3. Para sus 11 años, Izuku ya estaba cerca de culminar un entrenamiento. Su duro camino y perseverancia, junto con el apoyo de su madre y sus maestros con la excepción de Crest, dada su frialdad, aunque sabía que el ex caballero de Acuario lo apoyaba en silencio, habían dado sus frutos. Desde que empezó a entrenar a los 5 años, Izuku había llevado su cuerpo a límites que humanos con Quirks no podrían alcanzar, usando un poder que, en aquellos que nacen con dicha habilidad, suele ser un bloqueo. A la edad de 7 años pudo despertar su sexto sentido y entrenó un año entero para usarlo con naturalidad, siendo la única técnica que logró aprender el galope de unicornio. Aún así, el adiestramiento debía continuar, puesto que, como caballero dorado en formación, debía usar el séptimo sentido como si fuera una parte de sí mismo.
Logró despertar este sentido a los 10 años, siempre en combates contra sus maestros que lo llevaban al límite, incluso estando cerca de la muerte. Claro está, terminaba muy herido, pero sus maestros jamás se sobrepasaron, aunque tampoco tuvieron misericordia. A sus 11 años, Izuku contaba con un físico trabajado, con una fuerza y velocidad adquiridas durante su entrenamiento. Durante su estancia en la escuela Ordera, pudo pasar sin ser molestado por la mayoría de los alumnos. Solo el grupo de Katsuki Bakugo se metía con él. A pesar de ser Kirkles, poseía una fuerza y velocidad sorprendentes, lo que hacía que muchos sospecharan que su don era de aumento. Por ello, debía seguir entrenando su cuerpo. Era raro verlo vestido como los chicos de su edad, ya que normalmente usaba sus trajes de entrenamiento. Sin embargo, el entrenamiento no terminó allí. Con la ayuda de Regulus y Sísifo, le tocaba adiestrarse en las técnicas de su constelación y aquellas que Regulus podía enseñarle gracias a su habilidad. Regulus posee la capacidad única de ver el flujo de cosmos de los seres vivos, de entender cómo éste fluye sin importar si el que realiza el ataque es un santo o un espectro, y de comprender cómo funcionan las técnicas, lo que le permite aprenderlas al observarlas. Esto le posibilita tanto manipular las técnicas del adversario en su contra como realizarlas él mismo. De hecho, esta habilidad le permitiría ver el flujo de poderes como el One for All de All Might, que por casualidades de la vida, un descuidado Toshinori Yagi soltó en un bosque el mismo donde Izuku suele entrenar sin darse cuenta. De esta forma, Regulus pudo ayudarle a perfeccionar el galope de unicornio, después de que él mismo lo aprendiera de su compañero y amigo Yato de unicornio, ya que ambos habían entrenado juntos bajo la tutela de Sísifo. Otra técnica que pudo enseñarle fue el Kagenoi, una técnica propia del espectro violate de Behemoth, la estrella celeste de la soledad. Dicha técnica permite al usuario contener el cuerpo de su oponente con una sombra enorme. Para ello, crea una sombra oscura en el suelo que captura al oponente en la garganta de una figura monstruosa. Dentro de esa sombra, el adversario queda paralizado y la técnica manipula a los muertos del inframundo que fueron confinados en el infierno de alquitrán de la séptima prisión, quienes salen a la superficie, sujetan y bloquean los movimientos del oponente. Además, el joven león le enseñó las técnicas propias de la constelación de Leo. El plasma relámpago, un puñetazo a la velocidad de la luz que asesta 100 millones de golpes por segundo, los cuales pueden impactar a distancia mediante ondas de choque al superar la barrera del sonido. El relámpago de voltaje, un puñetazo a la velocidad de la luz que, al superar la barrera del sonido, proyecta una onda de choque que impulsa el golpe en el aire con la forma de una bola de luz. Y la corona de relámpagos, que consiste en enviar el cosmos de uno al suelo, generando una erupción, como la de muchos pilares de electricidad. Sísifo, por su parte, sabiendo que sus esfuerzos no serían en vano, procedió a enseñarle las técnicas propias de la constelación de Sagitario, la piedra angular de Izuku como caballero. Dado que Atena prohíbe el uso de armas en sus caballeros, pero permite que aquellas armaduras que cuentan con una puedan usarlas a excepción de los 6 pares de armas de la armadura de Libra, la armadura de Sagitario posee un arco dorado junto con su flecha, la cual se materializa con el cosmos del caballero y aparece en la hombrera de la armadura. Otra de las técnicas que aprendió a usar es el impulso de la luz de Quirón, un poderoso viento dorado que es capaz de disipar ataques. La última técnica enseñada por Sísifo es el Keiron Stiella, un ataque que usa las alas de la armadura dorada de Sagitario y que causa un inmenso remolino de viento que destruye todo a su alrededor. Esas habilidades no fueron las únicas. Ambos maestros habían visto varias técnicas de numerosos caballeros, de las cuales pudieron descifrar y enseñar un par. Entre ellas, el muro de cristal, una técnica creada a base de psicoquinesis, que crea una barrera impenetrable entre el usuario y su adversario, y en la que todos los ataques que chocan contra este muro son devueltos al oponente. Otra técnica, también perteneciente al caballero Shion de Aries, es la revolución de polvo estelar, en la que el usuario arroja ataques a la velocidad de la luz en forma de estrellas. Además, Izuku aprendió, también descifrada y perteneciente al mismo caballero, la extinción de luz estelar, la proyección de aros de inmensa luz que envuelven al oponente hasta desintegrar su cuerpo.
Evolucionando la primera, Izuku logró crear el cristal Robe, una barrera de protección ante él, creada con psicoquinesis. Además, logró entender y usar la teletransportación como si fuera un habitante de Hamir, quienes poseen una gran habilidad natural para la psicoquinesis. También aprendió otra técnica proveniente de otro caballero dorado, la aguja escarlata, copiada por Regulus de Cardia de Scorpio. Una técnica que ataca directamente el sistema nervioso central del enemigo mediante una onda de choque que surge de la punta del dedo del usuario, cuyo intensísimo dolor provoca además una parálisis total. Si bien esto podría ser demasiado para alguien, Izuku quiso desarrollar sus propias técnicas, dado que cada caballero tenía la suya, no solo las fijas de su constelación. Lo logró a sus 13 años, quedando, a ojos de Regulus y Sísifo, como un caballero dorado hecho y derecho. Estas técnicas fueron el Atomic Thunderbolt, un golpe con el puño que se carga de energía eléctrica gracias a su cosmos, mientras relámpagos se presentan detrás de él. Y la otra, Pleiades Nova, la cual posee un poder destructivo que puede crear esferas de energía con colas hacia el oponente. Izuku concentra cosmos en su mano, lo eleva hacia arriba, y los rayos de energía forman esferas que contienen un gran poder, el cual es descargado cuando el ataque es lanzado con el brazo derecho, capturando al oponente para descargar las esferas de energía contra él. Fue después de finalizar ese entrenamiento que Sísifo quiso darle la armadura para premiar el esfuerzo del peliverde, dado que con cada aumento de cosmos en los entrenamientos, la armadura, al estar viva, reaccionaba a él. Las armaduras del ejército de Atena poseen vida, a diferencia de otras. Están hechas de oricalco, gaman y unipolvo de estrellas. La armadura protege al portador, además de que puede potenciar el cosmos o retener los recuerdos y el poder de sus previos portadores. Puesto que poseen vida propia, ellas pueden elegir a sus portadores o rechazar a los que han electo si se desvían del camino. Poseen cierto nivel de conciencia, pueden ensamblarse total o parcialmente sobre el guerrero al que protegen o colocarse frente a él para protegerlo de alguna amenaza. Gracias a esto, la armadura de Sagitario aceptaba a Izuku como portador. La constancia de entrenar cerca de Sísifo hizo que su personalidad se volviera similar a la de él, poseyendo una lealtad indiscutible hacia Atena, y mostrándose como buen consejero si se le necesitara. Además, mantuvo su personalidad amigable, altruista y alegre desde que era niño, aunque su pasión por los quirks y los héroes había disminuido mucho. Aún así, con solo ver un Kirk, por muy mínimo que fuera el vistazo, podía determinar sus fortalezas y debilidades, además de cómo contrarrestarlo y mejorarlo. Sísifo, antes de nombrarlo Caballero Dorado, fue frenado por Crest, quien se llevaría al chico a Siberia, diciendo que si en un año no regresaba al menos uno, Izuku no ganaría la armadura. Solo Sísifo entendía eso. Sabía que Izuku debía rozar el combate a muerte contra uno de ellos para ganar la armadura como correspondía, pero las ideas de Crest eran otras. Tomaron un avión rumbo a Siberia, donde transbordaron 3 veces de vehículo para luego continuar el viaje a pie hasta los lugares más fríos y aislados, sin contacto alguno con la gente. Con un mínimo de ropa, Crest hizo a Izuku resistir las más bajas temperaturas mientras realizaba diversos ejercicios físicos, como levantar bloques de hielo para ganar fuerza o correr distancias marcadas. Izuku tuvo que golpear una infinidad de veces numerosos glaciares, miles de veces más grandes que él, ganando resistencia al contacto. Numerosas veces se hirió al hacerlo con las manos desnudas, pero con Cosmos lograba curarse las heridas para continuar. Crest también lo enterraba en el hielo para soportar las bajas temperaturas, dado que con las armaduras, los caballeros dorados pueden llegar a soportar el cero absoluto. Pero si el cuerpo no lo hace, la armadura será inútil. Otra acción que hizo Crest fue hacer nadar a Izuku sobre aguas completamente congeladas para ganar resistencia, algo que, dado el entrenamiento previo, se aminoraba. Además de lo físico, se sumaban los combates contra Crest para pulir dichas habilidades. Incluso Crest solía encerrarlo en cuevas mientras, con ataques de su cosmos, hacía llover estalactitas sobre él, que Izuku esquivaba con rapidez gracias a sus reflejos. Youtudot de Weblink. Fue al cabo de 9 meses de entrenamiento arduo que Crest estuvo seguro de lo que harían.
Decidido, salió con Izuku a las afueras de la cueva donde solían dormir para reponer fuerzas y se paró frente a él. Crest. Izuku, nuestro entrenamiento está por concluir. A pesar de que estés listo para regresar, aún te queda soportar una prueba más. Izuku. Si me cree listo, maestro, con gusto estoy dispuesto a hacerla. Crest. Bien, dijo seriamente, cargando cosmos que Izuku notó. Si esa es tu respuesta, es hora de que cumplas. Polvo de diamante. Izuku, al ver el ataque de su maestro, lo esquivó para evitar problemas con el hielo, pero no notó que su maestro iba a realizar otro ataque. Izuku. Así que esta es la prueba, dijo, colocándose en pose de pelea. No me contendré. Izuku se lanzó contra su maestro mientras emanaba un aura de cosmos dorada a su alrededor, comenzando un intercambio cuerpo a cuerpo con Crest. A pesar de la ventaja en poder de Izuku dado que el cosmos del peliverde era más alto que el de Crest, llegando a la par con el de Sísifo antes de que éste enfrentara a Ayakos de Garuda, la experiencia de Crest hacía que la balanza de ambos se equilibrara. Crest. ¿Qué sucede? Pelea conteniéndote. ¿Acaso las esperanzas de Regulus y Sísifo son erróneas? Dijo, peleando. Pelea. Izuku. Eso hago. Crest. No, no lo haces. Pelea conteniéndote. No quieres matarme, dado que soy tu maestro, pero en una pelea, no importa tu oponente, este siempre atacará con intención de matarte. Izuku. Ya veo, dijo, para aumentar su poder y pelear un poco más en serio. Crest. No te contengas. Izuku dio un salto, mientras extendía su pierna en dirección a Crest. Izuku. Galope de unicornio. Crest. Interesante, pero, sigues conteniéndote, te estás dejando llevar por tus emociones. Freezing Shield. Crest usó su escudo de hielo, bloqueando la patada del peliverde y congelándolo allí en un ataúd de hielo. Crest. Se ve que Sísifo se equivocó contigo. No estás listo. En el campo de batalla debes ser frío. Al menos allí te quedarás para siempre, dijo, retirándose, pero en eso se escuchó una rotura. ¿Qué? ¿Acaso? Dijo, para voltear a ver que el hielo se rompía y Izuku emanaba un aura dorada. Entonces demuéstrame que no eres un error. Izuku. Ah. Dijo, rompiendo con su cosmos el hielo. Todavía no terminó, Sensei. Crest. Entonces ataca, porque te atacaré para matarte. Imagina que fuera un espectro enemigo o un villano con Kirk que usa mi rostro para robar apariencias. ¿Dejarías que gente inocente muera? Izuku. No, no lo haré, dijo, poniéndose más serio. Sensei, si quieres perecer ahora, te daré ese gusto. Crest. En ese caso, demuéstrame lo que tienes, dijo, preparándose para lanzar una de las técnicas más fuertes de Acuario. Izuku, para sorpresa de Crest, se puso en la misma posición. Crest. Así que lograste imitarme, pero noto que tu cosmos es frío, mas no lo suficiente. Izuku. Desde que mi maestro Sísifo y Regulus Senpai me enseñaron las técnicas, junto con mi análisis, empecé a descifrar cómo funcionan. No tendré la capacidad de Regulus, pero, eso no me detendrá. Todas las técnicas que lo he visto usar, las he descifrado. Crest. ¿Acaso planeas derrotarme usando mis propias técnicas? Preguntó serio, aunque internamente estaba orgulloso. Izuku. ¿Quiere averiguarlo, maestro? Crest. HMP. En ese caso, ven con todo. Ambos. Ejecución Aurora. Ambos chocaron con fuerza sus ataques, causando que el hielo alrededor empezara a subir, mientras el choque se mantenía en un estado de igualdad. Crest. Para ser tan joven, es capaz de pelear a la par contra mí. Como maestro debería sentirme orgulloso. Además, pelea con tal de matarme. Cualquiera lo reprendería, pero es mi decisión hacerlo pelear así, pensó. Izuku. No quiero matar a Sensei, pero a pesar de ser una batalla de 1000 días, dado que ambos somos caballeros dorados, o bueno, en mi caso acerco mi cosmos al de uno, Sensei quiere morir. Por eso ataca de esa manera. Vivir por 500 años y ser enviado a este tiempo, puedo entender ese sentimiento.
¿Quieres unirte a tus camaradas en la muerte?, pensó, mientras unas lágrimas bajaban de su rostro. Pero era claro lo que debía hacer. Por respeto a su maestro y su decisión, debía acabarlo. En un punto, Izuku emanó más cosmos, mientras su ejecución Aurora ganaba terreno, causando que Crest esbozara una sonrisa antes de ser impactado. La pelea acabaría dado que Crest estaba congelándose, por lo que Izuku se acercó. Su ejecución Aurora golpeó directo al corazón de su maestro, por lo que no le quedaba mucho tiempo. Izuku. Maestro. Crest. Izuku, lamento ser tan duro contigo, pero esbozando una sonrisa, si no fuera rudo como lo fui, habrías caído en el pensamiento humano de tener misericordia de un oponente que no puede ser salvado. En este mundo de villanos, te verás forzado a elegir entre encerrar a un criminal sin salvación tras las rejas, que cuando salga matará a inocentes para ser encarcelado nuevamente y repetir el ciclo, o acabar con su vida por un bien mayor. A diferencia de Sísifo o de Regulus, dado que son más idealistas que yo, soy del pragmatismo. Siempre habrá muertes en la pelea del bien y del mal, y aunque se traten de evitar, pasarán. Así que no temas ni te mortifiques por ello. Quizás sea frío de mi parte, pero son males necesarios. Un mal pequeño es siempre necesario para el bien mayor. Izuku. Maestro Crest, usted, pese a su trato, se ganó mi cariño y respeto. Me enseñó mucho del cosmos que aprendió con la experiencia durante su vida que, pese a ser larga, logró darme esas enseñanzas. Por más que pudiera deducir su polvo de diamantes, la ejecución Aurora, el círculo de hielo, el ataúd y el escudo de hielo, usted me enseñó a mantener mis emociones fuera del combate y a ver a través del corazón de mis oponentes. Quizá tenga razón en que todo villano puede merecer la muerte, pero al entender sus enseñanzas, podré ver si merecen o pueden reformarse. Usted me enseñó mucho, y a pesar de que se mantuvo distante para no tomar cariño, lo hizo. Usted fue el tío que jamás tuve. Crest. Sé que no puedo hacer mucho, pero a pesar de estar agradecido por tus palabras y tu madurez, quizás suene egoísta. Me gustaría pedirte que me encierres en un ataúd de hielo. Izuku. No tiene que pedirlo, maestro, iba a hacerlo de todas formas, dijo, escondiendo sus lágrimas. Crest. Izuku, mi discípulo, nunca olvides que tienes la fuerza de enfrentar a tu enemigo por poderoso que sea y, además, no dudes en demostrar el dolor cuando puedas, para no dejarlo acumular. Los hombres también lloran cuando es debido, no es necesario ocultarlo. Izuku. Sí, maestro, dijo, sin esconder sus lágrimas mientras sonreía. Crest. Gracias, Izuku, serás un gran caballero dorado, ya eres merecedor de llevar ese título, dijo, cerrando sus ojos. Sé que podrás lograr maravillas, terminó de decir. Izuku. Maestro. Dijo, derramando sus lágrimas mientras lanzaba un cosmos helado para encerrar a su maestro en el ataúd de hielo por la eternidad. Ya has regresado con tus camaradas. Izuku tras eso emprendió el regreso a Musutafu. A pesar de no querer hacerlo, tuvo que hacerlo. Sus lágrimas salían de sus ojos, dando a entender su dolor. Pero ya estaba. Tras 500 años, Crest de Acuario, llegó al final de su vida, legando su voluntad a través de Izuku a las siguientes generaciones. En Musutafu. Era de noche y, como de costumbre, Sísifo e Inko dormían en el cuarto. Tras conformarse como pareja, a pesar de la enfermedad, Sísifo pudo forjar una familia y completar algo que en su corazón anhelaba. Izuku era el hijo que no pudo tener de sangre, pero allí estaba, como su sucesor y aprendiz. Cuando sintió que la batalla comenzaba, abrió los ojos hasta que finalizó. Sísifo sabía lo que Crest quería hacer, por lo que tuvo que respetar esa decisión, y apoyaría a Izuku en su dolor durante el resto del tiempo que le quedará, dado el avance de su enfermedad. Sísifo. Así que eso has decidido, Crest, aunque te hayas ido, aún habrá otros que continúen con tu camino trazado, pensó, para abrazar a Inko y dormirse otra vez. Fin del capitán.